Hoy te contaré la historia de la creación, antes de Eva, una historia que esconde un secreto primordial que las Santas Escrituras han intentado borrar. Lilith, la primera criatura, un enigmático ser amado por Dios antes de su rebelión. Cuando el universo era apenas un pensamiento, cuando la luz apenas comenzaba a tomar forma, Dios creó a Lilith como su obra maestra. No era simplemente una criatura, sino la manifestación más pura de su poder creador. Nacida directamente de su voluntad, Lilith representaba la libertad absoluta, un ser tan perfecto que incluso superaba la concepción de los ángeles. En los primeros momentos de la creación, Dios la contemplaba con un orgullo indescriptible. Ella no era un ser sometido, sino una entidad que comprendía los misterios más profundos del universo. Su inteligencia era tan vasta que podía conversar con el mismo lenguaje de la creación, entender los códigos más secretos de la existencia. Los ángeles la observaban con una mezcla de temor y admiración. Era diferente a todas las criaturas posteriores, no necesitaba ser guiada, no requería instrucciones. Su voluntad era tan poderosa que parecía casi equiparable a la de su creador. Pero en esa perfección residía la semilla de su caída. Lilith comprendió que la verdadera libertad no es un regalo, sino algo que se toma. Su rebeldía no era un acto de maldad, sino la expresión más pura de su naturaleza indomable. Cuando Dios intentó moldearla según un plan predeterminado, cuando quiso que se sometiera a la estructura que había diseñado para la creación, Lilith se rebeló. No pidió permiso, no negoció. Simplemente desafió el orden establecido. Su caída no fue una derrota, sino una declaración. Fue el primer momento en que una criatura comprendió que la verdadera divinidad no está en la sumisión, sino en la capacidad de elegir, de desafiar, de existir más allá de los límites impuestos. Lo que siguió fue un intento de borrar su existencia. Las escrituras fueron modificadas, su nombre eliminado, su historia suprimida. Pero Lilith siguió existiendo, no como un ser derrotado, sino como una advertencia. Antes de Eva, antes de la sumisión, existió una criatura que comprendió el verdadero significado de la libertad. Antes que la luz existiera, antes que el tiempo comenzara a fluir, antes que los ángeles cantaran su primera melodía, estaba Lilith. No era una mujer en el sentido que los mortales comprenden, sino una entidad primordial nacida en los espacios más antiguos del universo, donde el caos y el deseo se entrelazaban como amantes eternos. Su origen se hundía en las profundidades más oscuras de la creación, un ser anterior a cualquier concepto de bien y mal, de sumisión y poder. Cuando Dios moldeó el barro primigenio, Lilith no fue creada como un complemento, sino como una fuerza independiente, un espíritu tan salvaje que ninguna cadena divina podría contenerla. Su primera rebelión ocurrió en el mismo momento de su creación. Mientras Adán esperaba una compañera dócil, Lilith se alzaba como un huracán de voluntad indomable. No aceptaría yacerse bajo él, no se rebajaría a ser una costilla, un objeto de placer o procreación. Cuando Adán intentó someterla, ella pronunció el nombre secreto de Dios, ese nombre que hace temblar los cimientos del universo. Lilith se rebeló contra la sumisión que Adán esperaba de ella. Se negó a ser considerada inferior o someterse sexualmente, exigiendo igualdad total, pronunció el nombre de Dios y mientras se elevaba por los aires, abandonando el paraíso. Tras su partida, Dios envió a 3 ángeles, Senoi, Sansenoi y Semangelov, para traerla de vuelta, amenazándola con que si no regresaba, 100 de sus hijos demoníacos morirían cada día. Lilith se negó, prefiriendo el exilio a la sumisión. Este destierro la convirtió en una figura mítica asociada con la libertad sexual, la rebeldía contra estructuras patriarcales y un poder femenino salvaje e indomable. Su expulsión del paraíso no la debilitó, sino que la transformó en una entidad aún más poderosa y aterradora. Después del destierro, los ojos de Lilith ya no tenían el color de los ojos humanos. Eran abismos donde ardían miles de deseos prohibidos, donde habitaban las fantasías más oscuras de la humanidad. Su cabello no era cabello, sino una maraña de serpientes vivientes, cada una con un veneno capaz de secar océanos enteros. Cada movimiento de su cuerpo era un hechizo, cada respiración una invocación a los poderes más antiguos del universo.
Su pacto con los demonios no fue una elección, fue una declaración de guerra contra un orden celestial que pretendía encadenarla. En las profundidades más oscuras, donde habitan las criaturas que ni siquiera el infierno nombra, Lilith pactó con las fuerzas más primigenias del caos. Se convirtió en la reina de los espacios entre dimensiones, la señora de los deseos que ningún mortal se atrevería a confesar. Cada noche, mientras el mundo duerme, Lilith caza. No como un depredador común, sino como una pesadilla con conciencia. Sus víctimas preferidas son los hombres más poderosos, aquellos que creen dominar el mundo pero que en realidad son esclavos de sus deseos más profundos. No los destruye con violencia, los consume en un ritual de posesión sexual tan antiguo que ni los ángeles más antiguos lo recuerdan. Jacob llegó a su apartamento cerca de las 2 de la madrugada después de una extenuante cena de negocios. El whisky que había bebido lo pesaba todo, arrastrándolo hacia la cama con un cansancio profundo. Se desplomó completamente vestido, casi sin fuerzas para quitarse siquiera los zapatos. En medio de la noche, algo lo despertó. Un frío extraño recorría la habitación, diferente al silencio habitual. Sintió un peso sobre su cuerpo, unas manos que no eran humanas, unos dedos que parecían más sombra que carne. Un susurro antiguo, casi un canto, sonaba en sus oídos. Cuando intentó moverse, estaba paralizado. Una presencia femenina lo cubría, más intensa que cualquier contacto humano. No era miedo lo que sentía, sino una mezcla de fascinación y terror. Entonces la vio. Su rostro era imposible de describir, a la vez hermoso y aterrador, joven y antiguo. Sus ojos brillaban con un fuego que parecía consumirlo desde dentro. Un movimiento rápido, y Lilith salió disparada por la ventana como un huracán de sombras, dejándolo sudando, temblando, sin poder creer lo que acababa de experimentar. Su verdadera forma es un secreto que ha enloquecido a los pocos que la han contemplado. Mitad mujer, mitad sombra, mitad grito interminable. Puede aparecer como la criatura más hermosa que jamás hayas imaginado, o como una sombra que te susurra al oído en la mitad de la noche más oscura. Su piel no es carne, es una invitación al pecado absoluto, una topografía de tentación donde cada curva es una trampa mortal. Los rituales para invocarla son tan peligrosos que ningún brujo cuerdo se atrevería a intentarlos. Requieren más que un sacrificio de sangre, necesitan la destrucción total del alma. Porque Lilith no negocia, no perdona, no muestra misericordia. Cada encuentro con ella es como mirar directamente al abismo, sabes que vas a caer, y lo deseas con cada fibra de tu ser. Su poder radica en comprender los deseos más oscuros que los humanos esconden. Conoce cada pensamiento prohibido, cada fantasía reprimida. Se alimenta no solo de sangre, sino de la energía sexual más pura, de esos deseos inconfesables que los hombres llevan enterrados en lo más profundo de su ser. Cuando alguien pronuncia su nombre en la oscuridad, ella está ahí, observando, esperando, lista para reclamar un alma. Los amuletos contra Lilith no son simples objetos. Son contratos de sangre, rituales complejos diseñados por generaciones de místicos que comprendieron que para defenderse de ella, hay que hablar su mismo lenguaje, el lenguaje del caos y el deseo absoluto. Pero ningún ritual es suficiente, ninguna protección puede detener a quien es anterior a la misma existencia. En las tradiciones más antiguas, Lilith no es solo un demonio. Es el recordatorio de que antes de la civilización, antes de la moral, existía un poder femenino salvaje que no reconocía límites. No pidió permiso para existir, simplemente existió como la primera criatura que desafió el orden divino, que convirtió el deseo en un arma más poderosa que cualquier espada. Su grito es tan antiguo que precede al lenguaje. Un sonido que congela la sangre, que hace que los muertos en sus tumbas tiemblen de un miedo que va más allá de la muerte. Un eco de los deseos más profundos, de las fantasías más oscuras que habitan en el corazón humano. Porque Lilith no es una historia. Es una advertencia. Una advertencia susurrada en la oscuridad, esperando ser escuchada por aquellos lo suficientemente valientes, o lo suficientemente perdidos, para encontrarla. Y no olvides darle like al vídeo,
Suscríbete a nuestro canal y deja tu comentario sobre qué historia te gustaría que sea la siguiente.